¿Cómo están amigos de Latinoamérica? Nuevamente estamos en un vivo con el Laboratorio Animado. Esta noche, bueno, Pablo, ¿tienes alguna noticia que tienes que informarnos, por favor? ¿Cómo estás? Sí, Buenas sí. noches. ¿Cómo va, Iván? ¿Qué contás? Tanto tiempo. Hola, amigos, ¿cómo andan? Bueno, hoy el primer vivo que no tenemos al invitado, que no sé, seguramente habrá tenido algún problemita o algo, entonces no pudo estar con nosotros, pero igual tenemos un par de cuestiones para contarles. Hoy vamos a y vamos a conversar con Miguel Ángel Nani, que tiene su estudio que se llama Nani Animation. Le vamos a compartir un poco de información como para que lo conozcan. Hace muchos años que está dentro del rubro de la animación y la verdad que nos parecía sumamente interesante compartir con ellos, pero bueno, no nos pudimos comunicar, tuvimos unos problemitas ahí en el inicio en el armado del... Él es Miguel, es un grosso, estuvo mucho tiempo dirigiendo publicidades, hace storyboard, hace de todo, y la verdad que una pena que no lo tengamos, no sé si por ahí se conecta en un tiempito o no, pero bueno, eh, esta era la idea que teníamos planeada para hoy, para poder charlar con alguien que tiene bastante historia dentro de lo que es el mundo de la animación y también era miembro de ASIFA Argentina, era el vicepresidente, que estaba Oscar Desplas como presidente y él era el vicepresidente. Eh, y también lo que tiene bueno que tiene la familia también como en el trabajo del estudio de él, digamos. Pero bueno, era interesante tener esa charla, pero bueno, tenemos otras cosas para contarles mientras improvisamos y charlamos un poco con Iván, eh, para ver, a ver, para que no el público no nos mate. Bien, vamos a los anuncios. Iván, no sé si te parece, como para empezar a contar un poco, si querés hablar algo. Bueno, hoy día teníamos que lanzar en realidad la nueva comunidad del Laboratorio Animado, ¿no? Invitar Bien. a todas las personas que nos busquen en Facebook. En realidad va a ser una comunidad abierta donde van a estar integrados todos nuestros invitados para que ustedes puedan contactarse y sobre todo tratar de crear una red, ¿no? En la que podamos empezar a colaborarnos, plantear proyectos conjuntos y todo ello, ¿no? Sí, y ¿No? también tener, Entonces, como por ahí, poder subir un poco el nivel de lo que estamos haciendo, como para el final de este proyecto es que nos conozcamos todos en Latinoamérica, que por ahí a veces nos gustaría como abordar algunos otros países y poder charlar con otros profesionales en otros países, pero a veces como que se nos complica porque estamos haciendo nuestros trabajos y también estamos haciendo esto y organizarlo todo como que se pone un poco difícil. Pero la idea del año, y nos pasan cosas como esta, ¿no? Que por ahí el invitado por ahí no se ha conectado todavía o no se va a conectar, pero lo que le queríamos contar también era que por ahí seguramente en diciembre hagamos un parate, y después arrancamos de nuevo. En ese parate nosotros seguramente empecemos a planificar todo lo que sea el año siguiente y estaría bueno ver que dentro de este grupo de Facebook que vamos a crear y que vamos a estar ahí dentro del laboratorio, seguramente hagamos una entrada dentro del laboratorio donde publiquemos el grupo para que lo puedan ver y para que puedan contar y decir qué cosas o a quiénes les gustaría que entrevistemos o qué temáticas les gustaría que consigamos o que desarrollemos. Porque la idea de este proyecto es que entre todos, con el punto de vista de Latinoamérica, podamos como tener una red mucho más grande de trabajo, porque a veces siempre que uno se plantea un proyecto, una de las cosas difíciles es armar el equipo y ese equipo lo tiene que armar no solo con el talento de las personas que están trabajando, sino también con la confianza. Y si uno ya conoce qué es lo que hace y la idea es darnos el lugar a que nos conozcamos todos, siempre es un poco más fácil saber que se puede armar un equipo. Eh, pero, pero la idea es un poco esta, también proponerles, como somos los tres docentes y también podemos hablar con otros docentes más dentro de lo que es el mundo de la animación y por ahí poder armar, no sé, qué sé yo, alguna temática que a ustedes les interese que desarrollemos. Hoy vamos a ver dos cosas, así
llenamos el hueco que nos ha dejado Miguel, pero vamos a ver dos cosas que es interesante que realmente las aprovechen de eso, ¿sí? Se aprovechen de eso para que por ahí puedan tener un poco de recursos o tener algunos links en eventos que están empezando a pasar ahora. En esta época es medio como la temporada alta acá dentro de lo que es la Argentina, de lo que son los festivales y de lo que es los mercados. Pero no sé, Iván, si querés comentar algo más. No, podemos ir con estos tips y luego, a ver, Claro. esperemos que alguno de quienes nos estén viendo se comunique con nosotros para ver por dónde orientamos la charla. Bien, perfecto, perfecto. O vivo. Bueno, vamos con el festival que va a arrancar en 25 días. ¿Sí? Es un festival sumamente interesante. Nosotros, dentro de los vivos que tuvimos acá, estuvimos conversando con la directora. Tiene un perfil interesante este festival porque es un tipo de animación para adultos, tiene un foco más orientado a la animación de adultos, si bien no descarta todo lo que es infantil y demás, pero tiene un foco de animación de adultos, entonces uno ve otro tipo de realizaciones que realmente son interesantes ver para el que está dentro del mundo de la animación. No todos los que entramos dentro del mundo de la animación estamos enamorados del dibujo animado infantil. Lo más probable que nos pase a los que estamos dentro de la animación es que queramos tener un dibujo animado de adultos, que es muy difícil también encontrar festivales que encuentren ese tipo de contenidos para animación y de adultos. Este es un festival de la Argentina, no se confundan con este festival, ¿sí? Que también se llama Beacon Fest, que es en Indonesia. No es este, sí, es este. Ahora les ponemos en el chat el link. Lo que tiene bueno es que se pueden registrar, tienen un montón de contenidos para compartir mientras se haga el festival y lo que tiene de bueno también, si bien las inscripciones para lo que son los proyectos y demás están cerradas, yo creo que hay una hora como para hacer videitos de gatos, pero eso si lo siguen a ellos en Instagram, seguramente van a poder estar más al tanto. Primera recomendación, estén al tanto, faltan 25 días, es como interesante los contenidos que hay, si lo siguen por Instagram, suben todo el tiempo videos que por ahí está bueno que los miren porque tienen que ver con esto que les comentaba, que era como el perfil de el cine para adultos, ¿sí? Ya está la selección oficial, ¿sí? Así como la semana pasada le recomendamos el Festival Cartoon, que podían ingresar a la aplicación de ellos y poder ver todos los cortos que estaban compitiendo. No sé en este caso si tendremos esa posibilidad, pero está bueno que se suscriban y que estén al tanto, ¿sí? Como para que se registren, es gratis. Está bueno como poder participar de eso. Ahí en el chat tienen el link a esta página, van, se registran, les piden el nombre de usuario, el correo, o si no, se registran y reciben una confirmación por mail y ahí ya se meten. El que le interese la animación de adultos, es de ese festival. Vamos a otro. Nos falta como la música, ¿no? Acá, Iván, algo de radio, ¿no? Pero bueno, vamos al otro que le queremos recomendar. Ventana Sur es uno de los mercados de cine de la Argentina, es el más importante, ¿sí? Y de la región es uno de los más importantes, es un mercado muy fuerte de lo que es América y lo que es América del Sur. Vienen muchos inversores, hay muchas reuniones de producción y demás, no sé este año cómo será con el tema de la pandemia, pero es un festival que está bueno que se anoten. Acá está Javi Anaya y está Martina Sotile en primera fila. Está bueno que se anoten, o sea, por ahí capaz que si son de Argentina, lo que tiene bueno este festival es que es un mercado, ¿sí? No es un festival. Si bien tiene distintas áreas, como ser Block Windows, que trabaja sobre el género terror,
¿sí? Sobre películas es cinematográfico, que están en desarrollo, ¿sí? O que ya van a tener su primer corte. Después tienen el de animation, que es todo de animación. Lo que tiene de bueno el animation, ahora vamos a ver un par de cositas. Lo que tiene de bueno este festival es que tiene una acreditación. Para los que son de la Argentina es gratis, ¿sí? Y para los que son de afuera tienen que pagar una membresía que por ahí puede ser cara si uno no va a vender o no va a invertir o a tomarlo como una inversión. Pero bueno, el que es de la Argentina puede anotar si está bueno que lo hagan. Es un mercado de los más importantes que pasa acá. Cuando se hace siempre en Puerto Madero. Hay pitching de proyectos. Uno puede ver qué productoras está haciendo sus proyectos. Si uno está haciendo un profesional, que es un animador, además, también puede empezar a mandar contactos con los que ve ahí, porque son productoras que están desarrollando sus proyectos, están buscando financiación, pero también normalmente uno busca recursos para llevar adelante los proyectos. Dentro de esta sección, que esta es, para cambiarle el idioma, pero a mí no sé por qué no me andan, bueno, acá tenemos, ¿sí? Compañías internacionales, no importa que sean compañías, si uno es alguien profesional, lo que importa es que por ahí también seguramente haya algunas charlas o algunas secciones que estén abiertas, digo, que estén como pendientes de esto. Y lo otro que era lo tercero, que era para recomendar hoy también, esta página se las voy a dejar en el chat también. El que está queriendo hacer su proyecto, el que está queriendo ver cómo se pichean proyectos y demás, es un buen lugar. Esperen que acabo de tirar el mate y acabo de hacer un desastre. Es un buen lugar para empezar a ver por dónde va la industria, ¿sí? La contra que por ahí yo le encuentro a este festival es que toda la animación que se vende o que se propone en este festival es animación infantil. Es el foco que ustedes se van a encontrar si están trabajando dentro de la animación. La animación yo creo que pasa, corregime si me equivoco, Iván, un 90% dentro de lo que es cine infantil y por ahí pescan un 10% que son mercados muy chicos de adultos. No sé qué pensás vos, Iván. Sí, en realidad creo que el mayor nicho es la animación para niños, ¿no? Creo que todos apuntan generalmente a eso, ¿no? Es muy poco el grupo que apunta a adultos, pero tampoco es un mercado que hay que descuidar. Sí, de hecho, una de las cosas que empieza a pasar, por ejemplo, si ustedes ven Netflix no le apunta a nenes, apunta a adultos, un poco Cartoon Network no le apunta a adultos, pero le apunta a chicos, el target de Cartoon Network es chicos, o sea, no importa si hay chicas, el target es chicos, o sea, su principal target es nenes. Entonces, si uno va viendo los guiones y las historias que hay en Netflix, son todas de adultos, ¿sí? Los Robot, que tuvimos una de las animadoras que estuvo animando uno de los, Laura Lemper, que la entrevistamos allá al comienzo de este proyecto. Si quieren pueden buscarlo dentro de los vivos y ver cómo pegó ese laburo. Pero por ahí son señales que se dedican a eso. Donde se ve mucho contenido para adultos y otra de las cosas que pasa dentro de las redes o dentro de lo que es YouTube, cuando uno tiene un proyecto que por ahí viene como realizador y quiere crear un proyecto para YouTube y dentro de YouTube el mercado más fuerte de YouTube es el infantil, porque pasa una cosa que es de ese mercado, de ese nicho, que es lo siguiente. En el desarrollo, esto es epistemología genética, ¿sí? O hay un libro que esté interesado en la docencia para creación, para actividad creativa, para nenes, tiene que leer Desarrollo de la capacidad creadora de Lowenfield, que es un norteamericano que ve todo el proceso del desarrollo creativo del humano en general.
y ya me perdí. Me salió la parte académica y me perdí. Entonces, una de las cosas que pasa con los nenes, que por eso uno va a ver al sobrino y dice, antes cuando había DVDs, el nene o el sobrino decía, tío, vemos el Señor de los Anillos no, vemos Aladdin, dale, veamos Aladdin, y tienen una película, ¿no? Y quieren ver la película y la ven 7 millones de veces. Y ya se conocen todos los diálogos, se conocen todo lo que pasa, pero en los nenes hay una cosa que se llama, que es parte del desarrollo cognitivo del humano, que tiene que ver con la anticipación, ¿sí? Tiene que ver con esto de que si a un nene ustedes le tiran una pelota, depende de la edad, ¿no? Porque después ya el nene puede anticipar la trayectoria de la pelota y atajarla. Ese proceso que pasa dentro de lo físico, también pasa dentro de lo mental, ¿sí? Entonces, cuando ustedes a un nene muy chiquito le tiran una pelota, lo más probable es que se la pongan en la cara. Si son malditos, el nene no va a poder atajar porque no va a poder anticipar la trayectoria de la pelota, dónde pica y dónde la voy a buscar. Eso que pasa en lo físico, en lo mental también pasa. Entonces, cuando ellos están viendo una película, lo que pasa es que estoy viendo la película y yo pienso, porque mi mundo, que estoy empezando a entender cuando soy un nene, cómo se maneja el mundo donde llegué, que es el que nosotros los adultos creemos que entendemos, el nene está viendo la película, pero en todo momento piensa que él ya sabe que el león se va a caer de la montaña, lo van a pasar por arriba la manada de no me acuerdo qué animal es, y el padre se va a morir. Pero no está seguro que eso va a volver a pasar, ¿sí? Entonces, eso lo engancha a ver la película una y otra vez. ¿Por qué? Porque él está viendo la película en el presente. Entonces, no sabe si va a pasar, pero ella puede anticipar un poco de que eso va a pasar. Y es en el único lugar en donde el nene puede anticipar lo que va a pasar. Porque en la realidad no puede anticipar nada, porque todavía no entiende. Los padres le dicen, che, vamos a ir al supermercado. ¿Y qué es eso? ¿Sí? Es como, bueno, vamos a ir al supermercado. ¿Y cuándo volvemos? No sé cuándo volvemos, porque no tengo ese timing de entender y de poder anticipar las acciones. ¿Sí? Entonces, por esas razones por las que los nenes ven 3 millones de veces la película una y otra vez, por eso el mercado de YouTube fuerte para monetizar es el de los nenes. Porque los nenes miran 3 millones de veces lo mismo. Ahora, medio como que no sabemos, porque los nenes con el bombardeo que están teniendo, no sé si pueden volver a encontrar lo que vieron. Seguramente lo van a buscar, pero ese dinamismo se les hace un poco más complejo en YouTube. Entonces, si van a hacer un contenido para YouTube, piensen en los nenes, vean el vivo que entrevistamos a Martina Sotile y Javier Anaya. Véanlo. Javi Anaya, porque ellos se dedican a eso y hay que meterle un poco de rosca a todo eso para poder desarrollarlo, ¿no? Y después el que tiene alguna historia como adultos, hay algunos adultos que han logrado ciertas métricas. Acá en Argentina hay uno que se llama Gente Rota, que lo que hace es, pues también está bueno que cuando vean, estudien. Cuando estudien los casos de éxito, ¿sí? Gabriel Lucero es el creador de esto, que lo que hace es, les pasan audios la gente en general, y él va publicando, hace la animación y publica todo. ¿Qué cosas? Bueno, algún día si quieren podemos hablar de YouTube y qué cosas mide YouTube como para cosas de éxito. Pero ¿qué es lo que uno va a ver cuando va a stalkear un canal de otro, digamos, para saber a ver cuál fue el éxito? Porque una de las cosas que pasa dentro de la industria en la que estamos viviendo hoy es que uno puede analizar el caso de éxito, ¿sí? Y si bien el dueño de ese canal de YouTube puede tener una precisión mayor de dónde está el éxito, el que lo ve de afuera también puede tener la información, rascar un poco de esa información. Les recomiendo que el que se quiera meter en esta ventana use este programita que es como una aplicación, se llama VidaIQ, es muy fácil,
y lo buscan y sale al toque, que les pone unas métricas. Esto es increíble dentro de este canal, ¿sí? Esto es, imagínense que el punto de medición medianamente estándar, como para decir que las cosas están más o menos bien, es 5. Este canal está en 10. O sea, esto quiere decir que cuando YouTube diga a un cliente, che, a alguien que quiere poner una publicidad, a este lo va a meter al principio de todo. ¿Por qué? Porque tiene este engagement rate tan alto, que es una mezcla de variables, ¿no? Otra cosa que voy a ver y tengo, genial, ¿no? Tengo un engagement altísimo. Otra de las cosas que voy a ver es la cantidad de suscriptores, ¿sí? Que tiene. Otra de las cosas que voy a ver, la cantidad de visualizaciones que tiene el proyecto y la fecha en la que se subió, ¿sí? Está increíble, ¿sí? La pegó en el palo, ¿sí? Y fíjense que, bueno, acá están como cosas, acá vamos a ver. Otra de las cosas que pasa es esto, tiene un montón de me gusta. Otra de las mediciones que hace, fíjense que me mete 2 publicidades y no me deja sacarlas. Eso es porque puede monetizar muy bien el canal. Y lo otro que hay es los me gusta contra los no me gustas, ¿sí? Este le da otra variable a YouTube para decir, bueno, pero otra de las cosas que está leyendo más YouTube ahora es esto, ¿sí? Esto. Si ustedes se fijan, hay comentarios. ¿Esto qué hace? Que el público que mira esto empieza a tener una fidelidad con el producto, ¿sí? O sea, por ahí estas son cosas que uno tiene que pensar cuando quiere hacer un negocio en YouTube. Son cosas que no puede dejarlas al azar y decir, bueno, que la gente me mire y porque es exitosísimo mi producto. Con YouTube o con este tipo de ventanas se acabó eso. A ver, y lo que puede pasar es que uno está fallando en el impresum. ¿Qué es el impresum? Esto. Otra de las fallas que puede tener es con este titulito. Y otra de las fallas que puede tener es cómo taguea esta publicación. Entonces, es interesante que lo tengan en cuenta. La verdad que un grosso encontró esto. Lucero, no lo conozco, no lo conocemos. Vos, Iván, lo conocés, yo no lo conozco. No, tampoco. Pablo, bueno, sabemos que este mundo es bien dinámico, ¿no? En realidad muchas de las cosas que creías como verdades de repente se caen, ¿no? Yo en particular, por ejemplo, cuando hay muchos jóvenes, ¿no? Estudiantes que me presentan sus proyectos, yo veo que son proyectos demasiado personales que no piensan en el público. Creo que para mí lo más importante es el público, ¿no? Porque al final y al cabo es el público quien decide qué va a haber y qué no va a haber, ¿no? Entonces, a ratos veo, ¿no? Que inclusive con cierta petulancia te quieren plantear temas y formas que no agarran, ¿no? Entonces, no sé tú qué opinas al respecto. Sí, para mí, por ahí una de las cosas que lo que dice Iván para mí es totalmente cierto. Por ahí lo que uno puede escuchar que seguramente esto te pasó, Iván, cuando uno se empieza a encontrar con alumnos, ¿no? Y que empiezan a decir, yo quiero escribir mi historia no me importa lo que le pase al público, que está bien, o sea, y no hay ningún problema en eso. El punto es que si no pensaste en el otro, no podés pretender que el otro piense en vos. O sea, es un juego de te doy, me das, te doy, me das, te doy, me das. Cuanto más te doy, más voy a recibir, porque es así. Cuanto más conozco mi público y cuanto más preparo mi creación en base en ese público, más le voy a poder pegar a ese público. Entonces después, ¿cómo mido el caso de éxito o no? Que éxito no quiere decir que me dé plata, sino que el público que lo ve, al cual yo me dirijo, le guste. Ese es el éxito. Uno no puede medir el éxito con el público en general, ¿sí? Uno tiene que medir el éxito con el público para el cual preparó ese contenido, ¿sí? Si ustedes miraban, yo calculo que, no sé las edades de las que nos están viendo, pero si ustedes miraban
estos que hablaban todo, ¿cómo eran que se llamaban? Los Teletubbies. Los Teletubbies. ¿Sí? Si uno miraba Teletubbies y tenía 8 años, tenía un problema. Y si uno tenía 20 y pico de años, tenía un problema, o había venido del after hour, ¿sí? A las 12 de la mañana de la fiesta electrónica y se ponía los cosas y se quedaba así como mirando Teletubbies, ¿no? O sea, digo, pero el punto es que lo que tenía Teletubbies era que estaba preparado para el nicho para el cual había sido creado. Y ese nicho de nenes, de la franja preescolar, la velocidad en la que procesan la información es mucho menor. O sea, no le puedo mover cosas así porque el pibe no entiende y se va. Entonces la animación de esa la habrás visto 1.000.000 de veces, Iván, ¿no? En el que es como cuando uno empieza a animar abajo el agua, ¿viste? Los personajes se mueven todo el tiempo y van lento, ¿viste? Y es como que vos decís, no, ponerle como de timing. Pero es un poco así, como el nene puede, de esa edad, de ese nicho, puede procesar bien la información. Por eso los Teletubbies eran... Y siempre era como todo repetitivo, que era un quemadero de cabeza. Pero los nenes quedaban como... Debe haber un par de chicos que quedaron traumados después de eso, pero... Claro. Y otra de las cosas que pasa, Iván, con respecto a lo que vos decís, cuando uno hace un contenido y ponerle que tenga la idea de poder venderlo, no a todos les gustan las galletitas de chocolate. O sea, uno puede decir, no, yo hago galletitas de chocolate y la comen todo el mundo. Pero, qué sé yo, a un diabético lo matás, ¿entendés? No a todos les gusta el chocolate. Entonces, uno parte del hecho de que esto le va a gustar a todo el mundo, ¿no? Es como que uno tiene que saber por qué le va a gustar, cuál es la herramienta que está usando. ¿Por qué? Porque cuando va a ir a un mercado, como Ventana Sur o como algún otro, lo primero que tiene que llevar al frente es eso. Mirá, esta es una película de esto y está apuntada a este público. Entonces, el que lo mira en el mercado dice, no, yo tengo un canal que va de una franja de 8 a 12. Y tu historia es para 16 a 20 y pico. Chao. Ni te gastes. Pero es muy útil crear una historia teniendo en cuenta el público. No, sí, es evidente, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, no sé si tú viste esta serie que se llamaba Super Hero Squad, donde alinearon a los Avengers. Que ¿no? sí. Y recuerdo que aquí el mundo de la historieta se desgarraba las vestiduras, ¿no? ¿Cómo es posible que Disney haya alineado esto, que lo otro y demás? Y yo decía, bueno, son genios, o sea, porque en realidad el Super Hero Squad era para crear nuevo público, ¿no? Es más, mis hijos, si no hubiese sido Super Hero Squad, nunca se hubiesen interesado en el universo Marvel, ¿no? Entonces, bueno, ya los viejos ya estaban capturados, entonces necesitaban capturar a un nuevo público, ¿no? Una nueva generación, por eso también hicieron lo que hicieron, ¿no? Entonces, a ratos eso no analizan, ¿no? Y no entienden. Claro, otro caso así interesante como el que estás contando, que es interesante de contar, es lo que pasó con Ben 10, ¿no? Ben 10 arranca con un target, tiene tanto éxito porque venden merchandising a lo loco, la pistolita, el relojito. Ese también es otro gancho que tiene el proyecto. O sea, digo, yo voy a hacer un proyecto donde voy a vender los muñequitos. Ok, perfecto. Pero voy a hacer un proyecto donde te voy a vender el reloj que usa el personajito, el collarcito que usa el personajito, el cosito que usa el personajito. Entonces se empieza a generar un proyecto transmedia. Y lo generaron también que el público les empezó a crecer. Entonces se les empezó a ir del target del proyecto. Entonces dijeron, no, pará, vamos a hacerlo crecer a Ben 10, como va creciendo nuestro público, y le voy poniendo cada vez más edad, hasta que llegaron a ser el vivo de Ben 10, ¿no? Y siguieron sosteniendo el público anterior. Entonces, estas son las cosas, obviamente que cuando uno tiene una historia no va a andar pensando en todo esto, pero estos son como casos de estudio que estamos como charlando con Iván, que tienen que ver con, ojo, ¿qué es lo que le pasa al público cuando ve tu proyecto? ¿Sí? Porque creo que nos gustan las series, ¿no? El trabajo de hacer series. Los cortos tienen otra dinámica, pero también tienen un mercado muy cortito el cortometraje.
Nosotros acá en Latinoamérica tenemos un mercado, ahí está, tal cual, René, ahí tiró un comentario René, como South Park, cuyo target no es para niños, exacto. No solo para niños, sino para gente que tiene una locura total. A mí South Park me encantan, los guiones de South Park me parecen increíbles, o sea, tienen, tienen un planteamiento cortito. Una de las cosas que charlé el que aprobaba los guiones de Adventure Times y de Regular Show, que vino acá para un festival de animación que se hacía antes, que se llamaba Expo Toons, que para mí yo había visto hacía unos años antes, por eso también está bueno que en algún momento podemos hablar de las revistas que se dedican a ver la industria y a ver un poco la información de por dónde está la industria. Por lo menos para que sepan por dónde, si ustedes van a ir a un mercado, qué tipo de cosas se están vendiendo. Porque si uno aparece con una zapatilla en una casa de sacos, es como que dicen, ¿qué haces de acá? No le va a dar nadie bola. Entonces, por ahí está bueno que estén un poquitito al tanto. Cuando Cartoon Network cambia su línea editorial, que empieza a hacer historias mucho más delirantes, y de ahí surgen Regular Show, Adventure Times, y otras dos más que no me van a salir, empiezan a tener una estructura que es mucho más, que es totalmente distinta a lo que venían haciendo antes. Que era un poco el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas y algunas otras que me pierdo por ahí. Pero tenían un discurso bastante clásico. Era una historia que avanzaba, ¿sí? Al revés, avanzaba, ¿sí? Y el conflicto iba aumentando, entonces los plot points era aumentar el conflicto. Cuando Cartoon Network decide cambiar la línea editorial y pasarse a hacer locura, que es lo que hicieron con Adventure Times, con Regular Show, y con uno más que ahora no me sale, si me ayudan, genial, el público ahí que seguramente ven Cartoon Network, empiezan a tener otro tipo de estructura. Esto es, si uno ve, está bueno el que le interese escribir historias está bueno que estudien lo que les pasa con las series que ustedes ven, para entender cómo es la estrategia. Cuando uno ve Regular Show, ¿sí? Calculo que todos lo ven, o lo vieron, o saben de qué estoy hablando. Los que no, mírenlo, porque es un programa que está buenísimo. Que cuando uno lo mira dice, pero pará, son dos pibes que no quieren trabajar y que todo el tiempo están tratando de zafar del laburo, ¿no? Esto es lo que decía Iván antes. El público totalmente concreto ahí, ¿no? Que puede ir desde los 16 años hasta los 30 y pico, ¿no? ¿Quién quiere estar en el laburo sin laburar, ¿no? Y hacer cualquier cosa, digamos. Pero fíjense, para eso importa tener el target bien definido, porque sé a quién le estoy hablando. Sé que le estoy hablando al pibe que está empezando a conseguir su primer laburo, que pegó un laburo en McDonald's, que pegó un laburo en algún lugar de esos, que más o menos son laburos que uno dice, bueno, estoy acá medio de paso. Después hay alguien que se queda laburando ahí, está todo bien, digamos. Pero son como laburos que están pensados para que, bueno, haces otra cosa y laburás y tenés un mango. Entonces, ese es el target que lo agarra, pero lo agarra, cuenta un problema, y en un momento, ese problema, que es el primer plot point del episodio, se va todo al diablo. ¡Pum! Se va a otro mundo, otra dimensión, se abre un portal dimensional y se va todo al diablo, y ahí aparece un personaje que no tiene nada que ver y ¡pum! Todo un quilombo terrible, pero siguen desarrollando el problema que hicieron en el planteo, que hicieron en el primer acto. Lo siguen desarrollando. ¿Por qué? Porque el problema que hicieron en ese primer acto, esto estaría acá, en este primer acto, que es Rigby se enoja con el otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, porque siempre es egoísta y siempre zaraza. Cuando entran al otro acto, que es el de la locura total, eso sigue estando, pero se empieza a como a resolver. Hasta que entran en el segundo plot point y entran a la nueva realidad de nuevo. Ya resolvieron el quilombo en el que estaban y ahora están en otro acto. Por ahí es muy complejo esto que estoy diciendo para el que no tiene mucha idea de guión, pero lo digo como para que uno empiece a encontrar de qué manera se construye la historia. Y una de las cosas que hablé con este, que no me acuerdo el nombre, porque le decía que me había encantado el giro que había hecho Cartoon Network por esto.
porque metía locura. O sea, Adventure Times es todo locura. Pero, y que le decía que lo felicitaba y decía cómo hacían para probar los guiones. Y él me decía que la verdad que es lo más difícil, porque es todo nuevo. O sea, no están haciendo lo que venían haciendo antes. Es como, vamos a meter locura y bueno, y después, si uno mira las series de Netflix de animación para adultos, tienen eso. Y como decía René, South Park no tiene esta locura de... sí tiene esta locura, el episodio que hablan de las Navidades, es increíble. Que hablan del conejo, del huevo de Pascua, lo mezclan con las Navidades y termina Cristo, es una locura, ¿sí? Pero el punto es que ahí está el guionista, ¿sí? El que le mete la rosca. Pero no sé si quieren que charlemos de algún tema, está bueno sí que hagamos un pimponeo, dale, hay una gente ahí que tira algún tema. ¿Qué series ven ustedes? ¿Qué series les copan? ¿Qué tipo de cine miran? Bueno, un poquito volviendo a lo, Sí, a lo del público de los niños, ¿no? sí, Yo te comento que, sí, dale, yo dale. te comento que he hecho varios talleres con niños, talleres de cine y de animación con niños, y un poco iba viendo, ¿no? Cuáles eran las perspectivas, los gustos que ellos tenían, ¿no? Entonces llegué a la conclusión, por ejemplo, de que sobre todo estos niños entre los 7 y los 10 años, bueno, buscan series en los cuales el protagonista sea un niño, qué sé yo, un marciano, un monstruo, un cachorro o una cosa rara, ¿no? Pero no adultos. Y si son adultos, bueno, tienen que ser extremadamente estúpidos, tipo Homero Simpson, tipo el tío Grandpa, todo ello, ¿no? Entonces, es así ahí donde recién van identificándose o van apoyando sus expectativas, ¿no? Otra característica es que, bueno, evidentemente tiene que haber golpes, creo algo muy común, y cosas escatológicas, ¿no? Sí, Entonces, sí, y ahí vemos que hay dos líneas editoriales. Cuando uno ve los canales y las señales para los más chicos, por ejemplo, Cartoon Network hace locuras, que por eso a mí es una de las señales que más me gusta. Por ahora ahora medio como que perdí un poco qué es lo que está pasando en Cartoon Network. Estoy hablando de cuando estaba esto Regular Show, Adventure Times. Después otra serie que me encantaba mucho, que me gustaba mucho, que me gusta, es esta del pibe que tiene una intro que es hermosa, en la que el tío, capaz que el público me puede... Ricky Morty, bueno, Ricky Morty es una locura. Ricky Morty es una locura. La última temporada es como que me volví loco, porque los personajes van a una velocidad que es como que te cuesta tanto. Bueno, el problema que tenía Ricky Morty, ahí que tira René en el chat, es que tiene un público muy fuerte en cuanto a la crítica. Es un público difícil. Entonces, a la cuarta temporada la estuvieron trabajando un montón para tratar de no defraudar al público. Yo no sé cómo le fue, pero la tercera temporada es una locura, es un infierno, porque el guión, Ricky, pues nunca me acuerdo si Ricky es el profesor y Morty es el sobrino, pero es una locura. Pero ¿qué les iba a contar? Este es el capítulo más loco que hemos creado, que tiene que ver con un pimponeo de cosas. Pero sí, lo que decías del infantil es así. Eso quería contar. El infantil lo que tiene, cuando uno ve cuanto más chico es la edad y el target, por ejemplo, la primera edad que uno podría encontrarlo dentro de preescolares va más o menos de 2 a 4. Ya hoy por hoy las edades... ¿Esto por qué les digo? Porque por ahí capaz que cuando uno anima un personaje y uno sabe la edad, porque la animación no es para todos lo mismo, ¿sí? No es que uno agarra un personaje y lo mueve este es el osito que es el protagonista. Y ese osito, el protagonista, para un nene
de 4 años se mueve de una manera, para uno de 2 se mueve de otra manera, para uno de 8 se mueve de otra manera y para uno de 16 se mueve de otra manera. No son los mismos timings. Entonces, esas son cosas que tienen que ver con el skill del animador que uno va a buscar. ¿Por qué? Porque, y también, hoy me preguntaban unos alumnos que era el tema del realismo, de la animación, cuando uno tiene personajes que trabajan con realismo, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones técnicas dentro de lo que es la animación que las cosas se vuelven mucho más sutiles. O sea, las curvas de acción no son tan forzadas, los arcos de movimiento no son tan forzados, no hay snap, ni hay takes, ¿sí? Hay como otro tipo de reacción. En el 3D es mucho más difícil porque hay que ver las líneas, el gráfico de líneas, ¿cómo se llama en castellano? Creo que es gráfico, el Graph Editor, ¿sí? En inglés, que es en donde uno tiene que ver cómo van llegando todas las velocidades y es un bárbaro. Entonces, por eso cuando uno busca un animador, no es que la animación es mover un personaje, digamos, hay otro nivel que es mover un personaje para la edad a la cual estoy apuntando. Si bien el storyboard marca un poco el timing de eso, ahí tira Gary Steve Universe, otra locura. Hermoso, Steve Universe es hermoso. Pero uno tiene que tener en cuenta el timing, que por ahí es una de las cosas, no sé qué te parece a vos, Iván, pero empezar a entender el timing es uno de los procesos que cuesta un montón, ¿no? Cuando uno arranca. Sí, y no solo eso, también, o sea, tomando en cuenta lo que decías, ¿no? Hay que pensar inclusive en el diseño, ¿no? Una particularidad que yo notaba, por lo menos viendo cómo crecían mis hijos y los gustos que tenían, es algo que no sé si llamarlo una forma de apropiarse, porque, bueno, por lo menos lo que notaba era que ellos trataban de apropiarse de los personajes al tratar de reproducirlos, ¿no? Desde los personajes más sencillos que había, evidentemente a medida que iban creciendo, ¿no? Buscan otros referentes, ¿no? Entonces, creo que también hay que considerar, por eso es que Peppa pega también en determinado grupo, ¿no? De niños, porque es fácil de reproducir, ¿no? Sí, sí, Entonces, porque para mí diste en el blanco, Iván. Bien, somos un equipo. Vamos, gente, tiren de acá. Estamos como re inspirados. Pobre, Miguel no sé qué pasó, después vamos a charlar con él y vamos a preguntarle a ver si tuvo algún problema o algo, que mandamos un beso grande. Sí, lo que decís, Iván, para mí es fundamental, sobre todo cuando uno piensa en la creación de un personaje, muchas veces no piensa en un diseño. Y un diseño es una creación no es un dibujo. No es una creación sin sentido. Y una de las cosas que uno normalmente, digo, todo esto tratando de bajar a línea práctica de lo que estamos hablando. El diseño de personajes, una de las cosas que me pasó en una serie que estoy haciendo ahora, que es un proyecto personal, hay dentro de lo que es el model sheet es la hoja de ruta que tienen los personajes dentro de la serie, ¿sí? Es cómo se tiene que dibujar el personaje. Es como, para ponerlo en pocas palabras, y ese model sheet tiene como distintas hojas. La hoja de rotación, la hoja de expresión, la hoja de postura, la hoja de poses, la hoja de vocalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de esas hojas del model sheet de una serie es la comparativa, ¿sí? La hoja comparativa es donde tengo todos los personajes de la serie puestos uno al lado del otro. Cuando uno está diseñando personajes, que está diseñando un universo, no es que está diseñando personajes, simplemente estoy haciendo un dibujo y después hago otro dibujo y después hago otro dibujo, y ese es otro personaje y ese es otro personaje, tienen que convivir en ese universo. Y tienen que convivir por la morfología, por el diseño de los personajes. No pueden ser Peppa Pig dentro del universo de Peppa Pig, tomando el ejemplo que dice Iván. ¿Cuál es la unidad de medición que tiene ese universo? Para decir, esto es un adulto y esto es un chico. Vamos a poner un Peppa Pig acá y lo vamos a compartir, así hablamos sobre lo concreto.
como para verlo. Es una serie que cuando arrancó, vos sabés que cuando arrancó, Peppa Pig no fue exitosa. Es como que con el tiempo se fue haciendo cada vez más exitosa. Fíjense algo de lo que pasa acá por el engagement. ¿Sí? Tiene un engagement bajo esto. Porque después el que tiene el canal puede hacer como un poco más de... Mirá, que no me viene al pelo. Un poco más de estudios, ¿no? Pero esas son cosas que miran, que uno mira. Y lo que tiene también, les recomendamos con Iván que vean el vivo que charlamos con Javi Anaya y Martina Sotile, que tocamos la ventana de YouTube. ¿Qué cosas tiene que ver cuando uno construye un mundo y tiene que ver esta hoja comparativa? Porque tiene que ver todos los personajes de la serie. Que el universo tiene que ser coherente. El universo que está planteando el diseñador de personajes tiene que ser coherente. ¿Dónde va a haber la coherencia? ¿Dónde va a haber la primera coherencia? Es en la medida de proporción que tienen todos los personajes, que es la cabeza. ¿Sí? Esta, no sé si se ve el mouse, creo que sí, está por ahí, cerca de los lentes del chonchito. Tiene una proporción, el adulto, más o menos de 2 cabezas y casi llegamos a 2 cabezas y media. Esa es la proporción del adulto en este universo. ¿Sí? Fíjense la proporción de este, que es el bebé. Tiene una cabeza y es un poquitito menos de 2 cabezas. ¿Sí? Y fíjense esta nena, que es un poco más grande, tiene una cabeza, 2 cabezas y casi un poquito. La unidad de la cabeza es lo que va marcando la edad en el personaje. Esas son cosas que todo diseñador de personaje me decía, me estás hablando del 2 más 2. Sí, esta es la base. Pero ¿para qué sirve esa hoja comparativa? Es para decir, bueno, a ver cómo funciona este universo en conjunto. ¿Está funcionando o no está funcionando? Una de las cosas que me pasó con un proyecto, si querés, mientras tanto, tirate algún dato, así llenamos el bache. Iván, mientras busco el ejemplo. A ver, bueno. Pero... yo mientras les voy contando del proyecto este, una de las cosas que me pasó en este proyecto era que dibujé un personaje y todavía está en desarrollo, no es tampoco un proyecto que esté como ya definido, pero esperen que lo encuentre. Y una de las cosas que me pasó, porque también no solo los casos de éxito son lo que importa, sino también los de fracaso, está buenísimo. Todavía no fracasó porque todavía no llegamos a mucho en esto, pero una de las cosas que me pasó en este... esperen un segundo. Era que cuando creé el primer personaje, bueno, voy a ver si encuentro la carpeta. Cuando creé el primer personaje, no tuve en cuenta la... vamos a ver... No encontré la... Bueno, vamos a verlo así. Se los muestro así. Ping, ping. ¿Sí? Esto, porque también otra de las cosas que fue, le cambié el nombre, antes se llamaba así y ahora se llama así. Es un proyecto que lo presenté acá en Ventana Sur, Pingui Pingui. Este personaje, esto es para adultos, ¿sí? Es un proyecto de adultos y por eso tiene casi semidesnudos, etcétera, etcétera. Este personaje tenía una proporción que no funcionaba con este tipo de personajes. ¿Sí? Entonces, ese problema que me generaba, si bien esta es como más o menos la cara que uno tiene en los emojis del celular, en donde la chica esta tiene más o menos esta cara, tiene un par de cambios para no tener problemas legales, pero está más o menos orientado dentro de un mundo de emojis. Si ustedes ven acá, empecé a corregir y esta proporción del personaje, llegué a este personaje, fíjense que esta proporción del personaje no es, perdón la desprolijidad, pero estamos hablando de un ejemplo concreto, no es esta. ¿Por qué no es? Porque esta tiene más cabezas de proporción. ¿Sí? Si bien el cuerpo es así, medio porque es una femme fatal, y es como la más inteligente de todos, digamos, no es este personaje.
¿sí? No es la proporción de este personaje. Y cuando llegué a este punto, cuando vi toda la hoja comparativa de todos los personajes uno al lado del otro. Es sumamente importante cuando están creando su universo poner a todos los personajes uno al lado del otro para ver si funcionan dentro de ese mundo. Y lo primero que uno va a ver dentro de esos personajes es la cabeza, la medida de las cabezas. A ver si el universo que estoy planteando del adulto, este universo tiene un adulto más o menos de 4 cabezas. A ver que es la misma proporción. Cuando ustedes van a ver... bueno, esto no... Bueno, a ver, esto, que empezaba a ser como el boceto, que los empecé a poner, me di cuenta que cuando ponía otro personaje se me iba de la película totalmente. Era un personaje que no tenía nada que ver con la estructura. Y a este también, fíjense que le tuve que achicar un poco las proporciones para que entrara dentro del universo. Estos son ajustes que uno tiene que tener en cuenta cuando se pone a hacer el... Vale, acá está un montón de cosas que no está... ¿sí? Entonces, esto que decía Iván tiene que ver con esto. Si ustedes se fijan y ven, póngale, vamos a poner otro ejemplo como tips. Hoy tiramos tips. No, y es ya que casi terminando, ¿no? No sé. todo lo que tú dices en realidad es lo que hay que poner en práctica, ¿no? Por ejemplo, en la serie que estamos terminando ahora, partimos de esa idea, ¿no? De que los diseños sean totalmente geométricos, con tal de que los niños puedan reproducirlos, ¿no? Te pasé, por si acaso, el link del Work in Progress, por si te llegas a pasarlo, ¿no? Bueno, y en general nuestros personajes igual, ¿no? Tienen 2 cabezas de estatura, ¿no? Claro, Entonces, pero que... fíjate que esa proporción sirve dentro del target de hasta los 4 años, ¿sí? Después tienen los super cabezones que los usa mucho el anime. Y ahí es donde uno ve los super cabezones, son estos personajes que tienen una cabeza enorme y un cuerpito chiquitito, que es una proporción de 2 cabezas, que cuando uno los ve con la proporción del anime, el anime es un personaje de 9 cabezas, ¿sí? Y la proporción que ajustan los japoneses son, normalmente la figura heroica tiene 8 cabezas, en donde 4 cabezas son hasta la pelvis incluida, y las 4 cabezas para abajo son las piernas. Lo que hace el anime es dejar 5 piernas y 3 de tórax. ¿Eso qué es lo que hace con el personaje? Lo vuelve más estilizado, lo vuelve mucho más dinámico. Entonces, por eso, cuando uno ve la figura humana de lo que sería, no sé, un héroe de Marvel, lo ve más o menos en 8 cabezas. Y cuando ve un anime, empieza a ver 9 cabezas. Entonces, esos son los ajustes. Por eso, son cosas que por ahí uno no las ve como dato, pero son fundamentales, porque si uno va a hacer un anime y plantea personajes de 7 cabezas, y bueno, no sé si está tan bien. Vamos a ver un ejemplo acá, si te parece, Iván, es lo siguiente. Si ustedes ven esto, ¿no? Que es una serie que creo que todos conocen, ¿sí? Y ponemos acá, vamos a dejarlo los dos, vamos a buscar un buscador Tikiti y vamos a poner ¿sí? Y esto, uno empieza a ver que entre este y este, el universo tiene cierta estabilidad parecida. ¿Sí? Si uno ve Los Dueños de la Colina y algún par de series más de adultos, salvo South Park, que South Park tiene otra proporción, que me parece que eso es una de las cosas interesantes de South Park, ¿sí? Que tiene esta proporción que entraría dentro del target que estaba hablando Iván, hasta los 4 años, ¿sí? Y fíjense que es en South Park, que es una locura. El demoledor del wifi, esa no lo tengo, Gary. Tirarnos un link, así lo vemos. Pero a lo que voy es a que con esto ya uno está hablando de un universo.
¿Por qué se llega a definir este universo? Esto no es algo... Me encanta, Gary, estás hablando sola y con nosotros y con todo el mundo. Cuando uno llega, en este libro que les decía en un principio, que tiene que ver con el desarrollo de la capacidad creadora, es que en donde este autor, Lowenfield y Luquet son los dos que hacen el análisis del desarrollo cuando uno empieza a dibujar. Cuando uno empieza a dibujar, no es que el nene agarra y ya tira un dibujo y saca un dibujo fantástico. Tiene sus procesos y todos los humanos compartimos el mismo proceso. O sea, uno empieza con la raya, porque empiezan con el lápiz así, y dicen, uy, el nene se volvió loco. No, porque todavía no controla la pinza fina, que es la mano con la lapicera. Entonces el nene está así, dibuja así, entonces lo primero que le sale es este movimiento, después le empieza a salir y después empieza a hacer como que de repente le empieza a salir un círculo. Entonces cuando le sale el círculo dice, uy, acá la rompo. Entonces ya empieza a dibujar una cabeza. Entonces después dibuja la cabeza, después dibuja los ojos y después dibuja la boca. Y es todo círculo. ¿Sí? Entonces después empieza a entender, y después le pongo a ese dibujo, le pongo un palito y otro palito y ya tengo las patas y tengo los brazos y saca lo que es, primero dibuja la cabeza y dos palitos que le salen así como un extraterrestre, que es ese renacuajo, se llama dentro de lo que es el desarrollo. Y después empieza a dibujar el otro que es un poco más con palito y forma y demás, y empieza a hacer un personaje. Ese proceso, más o menos, depende del autor y demás, estamos dentro de los 6 años. 6, 7 años. Y quizás un poco menos también, un poco más, ahora no me acuerdo muy bien. Pero el punto es que el nene va desarrollando hasta llegar a la adolescencia, que es donde yo creo que ahí es donde abandonan el dibujo. La gran mayoría de las personas abandonan el dibujo ahí, porque empieza el dibujo comparativo. El dibujo, no me acuerdo bien si es el comparativo o tiene otro nombre, pero es más o menos lo mismo, que es donde hago un dibujo en el pupitre del aula, ¿no? Tiene un dibujo así, y viene el compañero de al lado y dice, está horrible, tu dibujo es una porquería, mirá que tiene una forma horrible, entonces deja de dibujar. Y el que más o menos ya sabe dibujar, medio como que la empieza, y dice, mirá qué bien que dibuja esto, qué bien que dibuja. Entonces vos tirate un dibujo. Y ese como que empieza como, y el que dibujó más o menos mal, se deforma totalmente y dice, no quiero saber dibujar más. Ahora, ese proceso, ese momento de la creación de la figura humana en dibujo, que es un desarrollo muy fuerte. Los humanos, una de las cualidades que tenemos es esa, poder representar cosas con imágenes. Ese proceso es donde se queda la gran mayoría de la gente. ¿Cómo es ese dibujo donde se queda, o donde se empieza a quedar la gran mayoría de la gente? Así. ¿Sí? Tiene 4 cabezas, 5 cabezas. Es el dibujo por excelencia del adolescente. ¿Sí? Que es el que todas estas series toman como universo. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a ver el diseño, cuando uno diseña para cierto target, tiene que tener en cuenta todas estas cosas. ¿Sí? No puede hacer un diseño porque sí, le meto 8 cabezas a una serie de comedia de adultos. Y capaz que hay animes que son así, y el público del target no es el mismo que le pegan los Simpsons. ¿Sí? Es el target que está más tirado al anime. Entonces, cuando uno diseña un personaje, como decía Iván, tiene que tener el público en cuenta, porque eso es un diseño. ¿Sí? No es un dibujo, es un diseño, está preparado para. Sí, el mundo de Gumball, para mí el mundo de Gumball es hermoso, es como... Y además que es una locura de producción. El mundo de Gumball tenés todas las técnicas y debe ser un infierno planificarla. Pero bueno, Iván, sé que estás como complicado de tiempo. Yo no sé si... Improvisamos, chicos. Nos faltó el invitado y improvisamos un poco a tirar así un flow de cosas de animación. Ideas. Pero si hay alguna gente que quiere compartir y preguntar o podemos hablar de algo, no hay ningún problema, ¿no? Ya
ya había reservado este tiempo para el laboratorio, entonces no hay ningún Dale, podemos drama seguir en tirando el... no, porque está Sí, bueno, por ahí cuando uno, son cosas que son medios difíciles de encontrar, un libro que les recomiendo, que está bueno que lo voy a buscar y se los muestro, que les dejo para aquellos que estén como, esperen que si no, mm, este libro está interesante para los que tienen como ganas de ver un poquitito cómo crear una historia, por ahí desde el guión y un poco esta visión que es lo que estamos tratando como de charlar un poco con Iván, de entender el público y de poder ver cómo se construye una historia, teniendo el foco en el público. Lo que estamos diciendo nosotros no es ninguna locura ni nada que no encuentren en la bibliografía. Lo que pasa es que dentro del mundo de la animación, algunas charlas tuvimos con Iván, hay muy poca gente que por ahí basa sus conocimientos en bibliografías. Entonces, está bueno que por ahí traten de leer. Este libro está en inglés, no está traducido, es bastante viejo, pero la verdad que habla un montón de cómo construir la historia, y habla cómo se maneja la industria dentro de lo que es Estados Unidos, cómo son los procesos de corrección del guión, de qué cosas tener en cuenta. Hace una descripción de las edades de los públicos, porque no es lo mismo un preescolar que un escolar que un alumno de secundaria. Las problemáticas son totalmente distintas. Eh, si uno ponele, cuando están en la primaria, el grupo de pertenencia es el del mismo sexo. O sea, y esto no es una cuestión de porque los nenes son discriminadores entre sí, sino porque los nenes se manejan así, entre los nenes se entienden mejor y como que juegan juntos y como que hacen sus juegos, y después la nena. Y después hay una edad en donde empiezan a verse entre un grupo y el otro, y se empiezan como, y es como normal, y va y le pega, así, se pegan porque como que no saben comunicarse, que por ahí a todos nos pasó. Entonces también cuando uno empieza a contar una historia y quiere pegarle a ese público, tiene que entender qué es lo que le pasa a ese público. ¿Sí? No puede, y por eso cuando uno va a presentar un proyecto en un mercado, el guión va a hablar solo de por sí, la sinopsis nomás del proyecto va a hablar de por sí, y uno va a decir, me dicen que está targeteado, por ejemplo, si alguien de todo lo que están escuchando, tienen un proyecto y lo quieren empezar a pensar como para empezar a buscar una financiación o demás, lo primero que tienen que hacer es elegir el público. No caigan en la tentación de decir es para todo el mundo. Eso es imposible. O sea, no hay... Porque hay una clasificación que se llama ATP, que es apto todo público, que acá en la Argentina, lo que es el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, lo describe por le ve una película y dice, esta película es apta a todo público. No quiere decir que esa película está hecha para todo el público. Quiere decir que esa película la puede ver todo el público. ¿Sí? El ATP como target no existe. ¿Sí? Uno no puede construir una cosa y decir es para todo el público. No, porque eso es una clasificación que te permite entrar en una franja horaria grande. ¿Por qué? Porque no tiene escenas de sexo, no tiene escenas de droga, no tiene escenas de desnudo, no hay gente ligueteando cosas, fumando droga, además. Entonces es apta para todo público. ¿Sí? Entonces, esas cosas está bueno que las vayan viendo, porque por ahí capaz que ustedes dicen, y no, quiero que mis personajes se la pasen insultando. Listo, no es apto para todo público. ¿Sí? Entonces tenés que encontrar la ventana que te permita a vos meter un insulto uno tras del otro. Que no quiere decir que no lo puedas hacer. YouTube te lo permite, hoy por hoy. No sabemos en un año, en unos tiempos, no sabemos si nos van a permitir de todo, porque cada vez empieza a meter cada vez más la rosca de YouTube. Pero esas cosas, como dice Iván, ¿no? Es como, el target es como fundamental. Y otro datito, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, que el público infantil es el público más exigente, no es un público tonto, ¿no? A ellos o les gusta o no les gusta, no hay puntos medios, ¿no? No hay grises con ellos, o sea, o te ven o te dejan de ver. Entonces, por eso tal vez es
quizás es lo que más hay que trabajar, ¿no? Con ellos. Sí, y otra de las cosas que por ahí uno cuando se pone a plantear las paletas de colores, ¿sí? Esto es más del director de arte. Cuando uno empieza a plantear el estilo del show, ¿sí? Tiene que saber la edad a la cual está apuntando, ¿sí? Si uno está apuntando a preescolares, tiene que usar colores brillantes, colores de una saturación de mediana a un poco alta. ¿Por qué? Porque yo puedo decir uso pasteles, ¿sí? Colores pasteles que tienen mucho blanco. Y por ahí capaz que sí, está bien, pero el nene del preescolar, el infantil, no diferencia tanto los tonos medios. ¿Por qué? Porque es un desarrollo normal del humano. O sea, las diferencias, primero cuando uno va creciendo, tienen que ser grandes para entenderlas. Y después se empieza a meter en las sutilezas. O sea, si uno va a tirar un fondo re sutil para un nene de preescolar, está tirando tiempo de producción al pedo. Porque no, por más que sea lindo para el adulto, para el nene no le importa. Porque por eso cuando uno ve series como Pocoyo o alguna otra que ahora ya medio como que no miro tanto serie infantil porque medio que me estoy yendo un poco más para el adulto en lo que es el target. Pero cuando uno mira más series infantiles, son todos simples, son todas cosas simples. Pero no son cosas simples porque dicen no tenemos plata para crearlas. Porque el público necesita ver ese tipo de cosas, ¿sí? No es que es un antojo del director de arte. No, el director de arte tiene que conocer el público para el cual está creando la información, porque en base a eso es que lo crea, ¿no? Si uno va a hacer una comedia de adultos y trabaja con 9 cabezas, bueno, no sé, para ahí está en un anime, ¿sí? O está en otra cosa. Pero esas son cosas que está bueno, que por ahí cuando uno arranca, medio como que nadie se las dice. Entonces todos le dicen, no, pero esto no me gusta, no, pero esto no me gusta, no, pero esto no me gusta. Y nadie le dice por qué no. O sea, en cambio, cuando vos tenés definido el target, las cosas son no porque para este target no va. Porque mirá los ejemplos que tenés que le pegan a este target. Por ejemplo, Los Simpsons, South Park. South Park se va un poco de la métrica, porque 2 cabezas. Y se metieron en ese riesgo, pero en general casi nadie trabaja con esas proporciones. Casi todos en el adulto, en la comedia de adultos, son 4 cabezas, 5 cabezas como mucho, 3 cabezas, entre 3 y 5 cabezas. Y cuando uno va a hacer una comedia de adultos y hace personajes que tengan 8 cabezas, y medio como que el mercado ya está como domado, como acostumbrado a ver ese tipo de cosas. Es lo mismo que va a hacer una serie infantil con proporciones de 4 cabezas. Y medio como que no, ¿sí? Porque los personajes del infantil tienen 2 cabezas. ¿Por qué? Porque cuando uno dibuja un bebé, el bebé tiene esa proporción, ¿sí? El bebé es un poco más chico, cabeza más grande y cuerpito más chico. Entonces, cuando uno quiere aniñar el diseño, le agranda la cabeza, le agranda los ojos, le achica la boca, ¿sí? Entonces ya empieza a trabajar con elementos concretos dentro de lo que es el diseño. Pero porque tiene en cuenta el target. Entonces cuando le vienen a discutir le dicen, no, mirá, yo estoy diciendo porque tenés un montón de data para decir, che, lo hago así por esto. Pero bueno, salió así el vivo de hoy, chicos. Esto está bueno por si alguno tiene alguna cosa, o quieren que hablemos de alguna temática, qué sé yo, hace unos cuantos años que somos docentes dentro de este universo con Iván y también Jorge, que también tiene una gran experiencia como docente. Entonces, por ahí si hay temas que les interesan, que por ahí, porque las charlas están buenas porque tienen que ver con compartir experiencias con gente que está trabajando, que a veces uno no tiene tanto acceso. Pero a veces también está bueno saber alguna cosa. Por ejemplo, cómo plantear la producción de una serie. Un bardo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no solo es el planteo personal, sino el planteo con el cliente. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos complicados que me van a hacer caer la producción? ¿Sí? Y hay un montón de tips que uno puede decir que son las cosas que uno ve como profesional también, que a veces fallan, que es cuando hay un plan mal organizado, toda la película se va al diablo, todo se va al diablo. Y cuando está bien organizado, las cosas son como las películas de Disney, ¿no? O cuando uno ve los documentales de Pixar, en donde están todos felices y contentos,
y todo está funcionando bien, y me dice, qué mundo de fantasía. Si todo está bien planeado, una de las cosas que tiene la producción es que uno no la valora cuando está saliendo bien, y la maldice cuando está saliendo mal. ¿Por qué? Porque cuando está todo bien y nadie se queja, es que la producción es exitosísima. El productor se rompió el que te heavy para poder hacer que todo eso funcione bien y que esté todo en equilibrio. Pero nadie lo valora porque como, no, pero esto es natural, es porque somos todos buenos, buena onda. No, hubo un productor que hizo ese plan. ¿Sí? Entonces, no sé si te ha pasado a vos, Iván, pero... Sí. No, de hecho, bueno, primero que creo que hay que especificar, ¿no? Que un productor tiene que saber de animación, o sea, hay que tener gente específica de producción en animación, ¿no? Porque por lo menos acá en la experiencia que tengo en mi país, es que los productores que hacen ficción no me sirven para animación, ¿no? Los criterios son diferentes, los tiempos son diferentes, ¿no? Y creo que la característica principal, o por lo menos lo que diferencia aquí en mi país, es que el productor de animación hace un proceso creativo, ¿no? Mientras lo que he visto es, en el caso de las productoras de ficción, es que, bueno, el proceso creativo lo dejan un poquito de lado, ¿no? Y son, bueno, las que agarran látigo y andan, Claro, como se sí, dice sí. acá, negreando. Sí, porque No, armar pero un set de filmación, le pegás al director de fotografía, le pegás al eléctrico, le pegás al de la cámara y te lo arman. En la animación le pegás al animador y el animador no puede producir más rápido. Es como que no, tenés una dinámica que no. no, es que es evidente, ¿no? Inclusive yo hacía ¿cómo se dice? Una comparación, ¿no? De que queramos o no, en la animación, prácticamente todo el personal es creativo, ¿no? O sea, todos los animadores tienen que tener cierto grado de creatividad, mientras que en la ficción, ¿no? Tienes evidentemente cabezas de área que asumen estos roles, pero el resto del personal generalmente hace un trabajo más mecánico, ¿no? Porque hacen lo que les ordena el director de fotografía, el luminotécnico, el sonidista o el director de En el arte, momento que ¿no? se pide. Y se ve en el momento que se pide, digamos. O sea, la parte teórica, poner la del director de fotografía, que tiene que elegir cuánto fierro va a llevar al rodaje, lo elige y si le roban la cantidad de fierros o los tipos de fierro que pidió, bueno, tiene que improvisar, pero lo hace en el momento. En la animación es como, buena, Belmanis, es lo difícil. Y también otra cosa que pasa hoy, porque estoy presupuestando unos proyectos y eso y demás, y esto por ahí lo digo acá y espero que no lo vea el cliente, pero es algo real y es algo que pasa, que también ustedes tienen que empezar a encontrarle el tiempo de productividad que tienen ustedes como creadores. Por ejemplo, cuando van a hacer un plan de producción, ¿sí? Tienen que calcular el tiempo de ocio que tiene que tener el animador dentro de ese horario. Una anécdota que era sumamente interesante que le habían hecho a este que era uno de los dueños de Pixar, estaba Steve Jobs, estaba el ingeniero y estaba él, no me acuerdo el nombre de este que siempre le pone los... Acá tengo la de Ralph, que decía... John Lasseter, sí. Lasseter le preguntaba un productor que estaba muy enojado con uno que hacía storyboards, ¿sí? Y parte de la animática. Entonces, le decía, se reúne con Lasseter, viene y le dice, mira, tengo una queja con este pibe que la verdad que no está laburando. Entonces, Lasseter le dice, pero pará, ¿por qué me está diciendo esto? No, porque viene el lunes, se la pasa tomando café, hace boludeces, el martes está volviendo un ratito en el tablero, pero no termina de hacer nada. El miércoles está tomando las cosas y se pone a laburar un poquito, el jueves labura un montón, el viernes labura un montón y me entrega las cosas el viernes. Y Lasseter le dice, pero escuchame una cosa, lo que te entrega, ¿está bien hecho? Sí.
Listo, no hay nada no hay ningún problema. A veces esa es una de las cosas que más cuesta entender dentro de esta industria a alguien que no viene dentro de esta industria. Cuando ustedes se encuentran con un productor del ático, como el que dice Iván, es el que piensa que empujando las cosas salen. Y que normalmente en el vivo pasa un poco eso, porque yo te empujo y digo, dale, vos, poneme la luz, dale, vos, el otro, dale, pum, hacé, pum, pum, entonces están medio gritando un poco, entonces todos más o menos en cara. Pero entre la animación no podés, porque es como si le pidieras al actor, che, pará, en este fotograma, no, parate un poquito más abajo, a ver. Ok, dale. Ahora vamos al siguiente fotograma. Parate un poquito más así, es impensable. Entonces, esa persona no puede estar trabajando 8 horas sin parar, 5 días de la semana, palo y palo y palo y palo, porque no es real. O sea, no hay ninguna, no puedes agarrar a un actor y decirle, trabajame 8 horas todos los días actuando como yo te digo. El actor dice, tomátela. Por ahí puede trabajar durante unas semanas y se terminó, porque normalmente los rodajes dentro de lo que es cine vivo tardan 4 semanas, 5 semanas, toda la película, rodar toda la película. En la animación no. O sea, en 4 o 5 semanas, no sé, poquito. Recién empieza a calentar el equipo. Entonces, ese tiempo de ocio que tiene que tener el animador tiene que estar planteado dentro de la producción. ¿Sí? Ese tiempo tiene que estar planteado dentro de la producción. Porque si no está planteado, lo vas a quemar al animador. Y se van a encontrar con un montón de proyectos que se van a quemar. Pero ahí saben que el que armó el proyecto no pensó en ustedes. O sea, ese momento de ocio, ese momento de relajación, ese momento de libertad que tiene que tener el que está dentro de las industrias creativas, es sumamente importante porque es nutritivo. Porque una de las cosas que pasa, yo puedo estar, por ejemplo, no sé a cuántos le pasa, no sé cuántos dibujan a mano o en una tablet o demás. Hasta que uno tiene el lugar físico donde ponerse a trabajar y da como 3 millones de vueltas. ¿Sí? Y da 3 millones de vueltas y que se hacen café y que se va, se sienta y agarra y dice, no, mejor me busco una galletita, se va a buscar la galletita y después después de un rato de dar vueltas, empieza a laburar. Y ese rato de dar vueltas, cuando uno es cada vez más profesional, es más rápido. O sea, uno switchea rápido y viene de hacer las compras de cosas y dice, bueno, tengo que poner a hacer la sinapsis de cosas. Y empieza. Eso es lo que uno logra como profesional, que es lo que uno tiene que tratar de apuntar. De poder dejar de dar vueltas y cuando tiene que hacer algo, ¡pum!, hacerlo. Pero dentro de una producción, eso tiene que estar planteado, tiene que estar como entendido, comprendido. Porque si no, tenés lo que pasaba en alguna productora, que era, como por ejemplo, no voy a decir los nombres, ¿no? Pero en una productora, uno miraba las películas de Pixar, ¿no? Y decía, oh, qué bueno, todos los de Toon, todos se divierten, son todos felices, andan en patineta, juegan entre ellos, qué sé yo. En este estudio nos decían, tienen que estar todos callados. Todos en los tableros, éramos 30 personas en tableros callados. Y como decir que esto es una locura, o sea, es cierto que el animador de tablero, de tradicional, por ahí hay algún animador que tiene que estar en un silencio, porque tiene que concentrarse y no es lo mismo que se estén tirando cosas y demás. Pero es como que es una dinámica que ya le va a pasar cuando trabajen. Ahora cada vez se trabaja menos en equipo porque se trabaja más en casa, pero en las producciones grandes está bueno esa cosa de ocio, que el ocio bien entendido, ¿no? O sea, descansar un poco la mente hace muy bien, porque cuando uno vuelve al dibujo, vuelve al proyecto, vuelve a crear las cosas, uno está más descargado, entonces empieza como a crear mejor. Entonces, eso también está bueno que empiecen a entender esa dinámica que tiene que ver con la creación que cada uno tiene. ¿Por qué? Porque cuanto más la entiendan, mejor van a poder planificar su trabajo. Porque ustedes ya saben que, mira, si yo no me tomo esos 5 minutos a la mañana para mirar la nada misma, no puedo arrancar. ¿Sí? Entonces, y por hoy la industria cada vez está siendo un poco más libre porque de a poco va entendiendo un poco más esto. La industria de videojuegos es la que primero entendió todo esto y es la que lo puso al frente. Y después la de animación todavía medio como que acá en Latinoamérica, como están tan ajustados los presupuestos, porque hay poca plata,
medio como que te ven sentado 2 minutos y dicen, che, dale, vamos, que hay que hacer, que hay que 3 millones de cosas, porque... Entonces, medio como que cuando encuentre la productora que puedan trabajar tranquilos, que pueda haber esta charla, que el otro animador y que sea gente de laburo, porque también está el otro que dice, vamos a charlar, hoy no tengo ganas de hacer nada. No, hay que laburar, pero cada tanto cortar también, qué sé yo. No, es que se también provoca cosas contraproducentes, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en una productora y, bueno, me esforzaba por cumplir y en lugar de valorar el esfuerzo, ¿no? O sea, porque sí, acababa rápido lo que tenía que animar. Entonces me veían sin hacer nada y me ponían a hacer cosas insulsas, ¿no? Entonces, al último opté por decir, bueno, ya, para qué rajarme? O sea, porque me van a hacer cosas insulsas y, bueno, entonces todo el tiempo estaba en render, ¿no? Claro, Entonces, pero sí, es por ejemplo, en las industrias de afuera, tenía un amigo que había ido a laburar a Beta, que estaba en Nueva Zelanda, tienen un relojito. O sea, uno dice, uy, qué copado, afuera. No, o sea, estás laburando y la computadora está tiqui, 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 tiqui. Dejaste de laburar, tic, paró. Y después empezaste a laburar, tiqui, 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 tiqui. Es así, ¿no? O sea, digo, cuanto la industria es más negocio, el arte se empieza a diluir un poco más. Entonces, a veces uno tiene como la idea de decir, me quiero ir a trabajar acá porque, bueno, o sea, vas a tener que moverte. Porque también tiene que ver con que uno está haciendo esto porque le gusta. Si uno está tomando esto como una obligación, es muy difícil que estén 8 horas sentados en un tablero o en una máquina. ¿Por qué? Porque no se lo aguantan. Porque no es humanamente copado. Entonces, está bueno que el que le guste, que pueda capitalizar eso, porque va a estar mucho tiempo trabajando. No es algo que se resuelve rápido. La animación es re lenta, es como una tortuga, ¿entendés? Pero tiene que ir avanzando de a poquito, pero tiene que ir avanzando, ¿entendés? Lo peor que les puede pasar es quedarse, y es muy tentador, porque uno viene dentro del terreno de las artes, dentro de las industrias creativas, que lo que tienen esas industrias son dispersas, son muchas veces poco concretas, pero los que llegan a algo son los que pueden concretar y materializar. ¿Sí? Porque en el terreno de lo sutil todos tenemos historias hermosas, divinas, sumamente exitosas. Tengo, no sé la historia que tengo. ¿Viste? Y a ver, dale, contame de qué trata. Y no, pero lo que pasa es que, bueno, la tengo un poco en la cabeza. No, hasta que no me la mostrás en el papel no tenés ninguna historia. O sea, es como durísimo esto, pero uno se tiene que empezar a dar contra la pared y lo mejor para darse contra la pared son los mercados. Porque en los mercados, el tipo que está escuchándolos a ustedes, no les importa nada. O sea, ¿por qué? Porque estoy buscando algo que no sé lo que es y vengo a ver acá a ver quién me sorprende. Y el que me sorprende me tiene que saber quién soy yo, qué tipo de estudio tengo, qué es lo que estoy tratando de conseguir, para que venga y me diga, che, mira, es esto. Y cuando aparece, ¡pum! ¡Bingo! Por eso tiene como que estar claro, digamos. Y es como lo difícil. Y lo que está bueno de hoy, que existe YouTube, que existen esas redes, que existe Facebook, que existen TikTok, que existen otras ventanas de distribución, que existe Twitch, que existe Instagram, que pueden generar contenidos y chequear un poco a ver qué le pasa a la gente cuando subo. ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué le di? ¿Qué esperaba que le pasara? ¿Sí? Entonces analicen un poco eso, porque también es como, si bien no es hacer una serie, pero uno puede empezar con pequeñas piecitas cortitas y decir, bueno, a ver, y capaz que no. Este proyecto que les mostrábamos antes, que se llama Gente Rota, el pibe arrancó por audios que le pasaban de... Yo digo el pibe, capaz que es un grosso del negocio como ese que ese coreano que bailaba, que Gangnam Style, que después era un publicista de la hostia en Corea, y el tipo dijo, bueno, voy por acá, y la apuntó así, y ¡tra! Exitazo total.
pero el tipo no era un improvisado, era alguien que estaba afilándose hace años y cuando la pegó, la pegó. Entonces, está bueno que si van a empezar a hacer algún proyecto, arranquen por unos proyectos cortitos, porque la animación es lenta, ¿viste? Nos fuimos al diablo, ¿no, Iván? ¿No? Tiramos un flow así. Sí, ¿no? Un poco lo que hablabas me recuerda a lo que ha hecho Ayar y Juan Antín, ¿no? Con Mercano, con la Tal serie, cual, ¿no? Que era cositas tal pequeñitas, cual. pequeñitas, así que iban hilando, hilando, hilando y se la Bueno, bancaron, ¿no? ellos encontraron un combo. Yo creo que el gran responsable de los guiones era Yar, en cuanto a porque uno ve la carrera que hizo Antín y la carrera que hizo Ayar, y cuando ves esas dos carreras van por caminos distintos, digamos. Y Ujú. lo grandioso de Ayar era que tenía esta visión de contenidos cortos, porque era lo que él podía hacer, pero estaba muy, muy unido lo que él podía hacer con lo que podía contar. Y ese combo, en esa época, era como impensable. Si estamos hablando de los principios del 2000, o sea, 2005, 2006, habrá sido Mercado Marciano, capaz que un poco antes. Y eran contenidos cortitos que Mercado Marciano, cuando se lo propusieron a Match Music, creo que era, eran contenidos cortitos. Después MTV sacó con Locos Art Alejo y Valentina, que para mí era increíble. Alejo y Valentina era una locura. Los personajes se movían así, no eran como tiqui, 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 nada, pero la historia era fantástica. Una serie que les recomiendo que la miren, yo la verdad que me gusta mucho. Y es alguien que lo está haciendo solo, y es un proyecto que está solo, y le mete rosca y le mete un montón de cosas, que es, esto es el reel de Miguel, que no está hoy, pero es para que lo miren, porque digo, en cuanto a cómo uno solo puede hacer un proyecto que con esto que uno va a ver las métricas y demás, se llama Tres Acordes. Por ahí está bueno que encuentren el primer episodio. ¿Sí? Fíjense que tiene un montón de visualizaciones. Esto que estábamos hablando en un principio, cuando uno va a stalkear un canal, fíjense esto. ¿Se acuerdan que Gente Rota tenía por acá casi 10%? Este está muy bien posicionado como para salir en las búsquedas, eh, porque está en un 5. Después, cuando uno va a ver el otro, miren todas las. Esto está buenísimo, ¿no? Cuando uno es creador y está contando una historia y toda la gente se copa con los personajes y le tira data de los personajes. Es, como creador, me parece que es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Y así sigue, pim, 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 ¿no? Entonces, es un proyecto interesante, Producciones Trucchini. No lo conozco tampoco, pero la verdad que me parece, las historias están muy bien planteadas. Es una historia que tiene que ver con un público muy determinado, o sea, tiene un target que está como bastante encapsulado, o sea, si son adolescentes o un poco joven, entre 16 y 20 y pico, les pega de lleno. Yo tengo mucho más edad que ese y me encanta, porque los guiones están muy bien. Otra cosa que tiene muy bueno son las voces que le ponen los personajes. La verdad que es es un creador que me parece que si bien hace años que está, es uno de los que hacía Alejo Valentina. Se los pego acá para que me quede una mirada. Está bueno que hay otros creadores, digamos, y demás, pero traten de encontrar, porque este proyecto, esta serie, Tres Acordes, tiene varias temporadas, traten de encontrarla en orden, porque los personajes pegan así como una locura, desde el guión está muy bueno, los personajes están bien, entonces uno hoy por hoy no necesita tener una animación llena de sutilezas, necesita tener una historia fuerte. O sea, y esa historia fuerte es cuando ustedes tienen ganas de contarlas. Entonces, eso es lo que uno por ahí tiene que tratar de conectarse. Pero bueno, Iván, estamos más o menos en tiempo, ¿no? Sí, sí. Tal vez lo único que podría decir al respecto es, ¿no? Una buena animación no va a salvar una mala historia, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero una buena historia puede sobrellevar una mala animación. Entonces, eso es creo lo que podría añadir. Ah, hermoso. Como Bueno, contundente. Mensaje final demoledor. Pero sí, porque uno cuando está tan copado con la animación quiere que todos los personajes sean hermosos, que se muevan hermosos y todo. Y la verdad que primero, antes de la animación, están el staging, cómo arman la escena, cómo ponen los personajes, cómo ponen el fondo, dónde le ponen la cámara. Porque muchas películas de anime funcionan por el staging. Porque después no se mueve nada. Si tenés un personaje ¡ah! Y son tres dibujitos de esto y claro, porque tienen como 5 niveles de brillo y de sombra, que es una locura. Si tenés que animar eso te volvés loco, te volvés chino o japonés, digamos, los ojos te rasgan, pero porque son una locura. Pero cuando uno va a ver el planteo desde la producción, son planteos que los personajes cuando tienen acción, tienen como acciones de... Ahí está, Fran, ¿qué hace Fran? A ver, vamos a ver. Ah, y el proyecto, para que lo copio acá. Y a ver cómo lo puedo copiar de acá. Y no lo puedo copiar, a ver si lo puedo editar. ¿Cómo va, Fran? Perdón, que hoy estábamos tan copados que no publiqué todo lo que estuvimos charlando en el chat. Pero si podés, solo copiarme el link, porque no sé cómo hacer para levantarla. O cómo la busco en YouTube, así la vemos. Porque poner esto medio que me voy a volver loco, pero a ver, porque no puedo agarrar el link. Park Time. Ahí va, perfecto. Vamos a buscarla. Vamos a ver, un vivo. Park Time. Park Time. J. Sí, esta, creo que se ve esta. Tiki tiki, después de estos anuncios, empieza lo que ahí nos tiraba. Mirá, esta no la tenía. Está buena. Hermoso. Para que lo voy a poner en pausa. Hey! It's time to cause some mischief!
Me hizo recuerdo a Bill Clinton, ¿no? Algo. Sí, terrible la que tiraste, Fran. Terrible. Muy bueno. Sí, es como... sí, tal cual. Demencia total. Yo creo que parte de esto es como el hecho cuando uno se plantea por ahí un guión como esto, está bueno, es el momento delirante, ¿no? Que es el gancho de la película, ¿no? Porque cuando uno tiene que pichear algo así, es como decir, ¿cómo lo picheo esto, no? Vas a tener un momento de locura que puede ser para cualquier lado, ¿no? Pero muy bueno, Fran. No tenía a este autor. Sí, y una locura. O sea, eso que sea una sola persona es como una locura, pero también tiene que ver con lo que uno tiene ganas de hacer. Me parece que hoy por hoy, yo cuando empecé en esto, no existía YouTube, no existía Vimeo, no existía ninguna de estas redes, ni Instagram, ni Facebook, era como, ni la pensábamos. Y hoy por hoy, ustedes hacen una historia, la pueden publicar y si esa historia tiene como una cosa interesante, hay un montón de historias que pasaron a ser películas y cortometrajes chiquititos que después lo ve alguien, explotan y hacen una película, lo llaman al creador y sí, tal cual. Es totalmente impicheable esto. pero por lo menos, pero el público tiene como un gancho con eso, ¿no? Pero bueno, genial. Qué bueno, Fran. Qué bueno, muchas gracias también a todos los que estuvieron acá, que Nos aguantaron. Sí, nos aguantaron a nosotros hablando de cuestiones. Lo estoy poniendo de atrás para adelante, o sea que... pero bueno, gente, no sé, Iván, si querés decir algo más. Por ahí hablamos de lo que sí estamos organizando con un poco de tiempo. Hay que decir con la de Miguel, por los trabajos que tenemos, la organizamos un poco rápido, o sea que por ahí capaz que eso también nos jugó un poco de contra. Pero bueno, hoy estuvimos tirando un poco de flow acá con Iván y pongo el video que habías hecho para la... para la próxima. Sí, bueno, ya tenemos confirmados a Javier Prado. Nuevamente lo vamos a tener de invitado. Y esta vez estamos invitando a otro maestro, esta vez de Colombia, ¿no? Va a estar con nosotros Ricardo Arce, con quienes vamos a hablar sobre los hitos y los mitos de la animación un poquito, ya adentrándonos a celebrar lo que va a ser el Día Internacional de la Animación, ¿no? Claro, que tiene que ver con un festejo que hace la CIFA, que es el Día Internacional de la Animación. Pongo el sonido que...
Bueno. Entonces, están invitados el próximo miércoles y hablar de todas estas anécdotas, de escuchar todo lo que, bueno, lastimosamente es una característica de mucha gente que está inmiscuida en esto de la animación, que desconoce la historia, ¿no? Y todas las anécdotas, todas las cosas interesantes, y por qué es tan relevante la animación, ¿no? Entonces, Conocer para estos ahí, autores que por ahí tienen su historia y está bueno como entender de dónde venimos para poder construir algo mejor en Latinoamérica dentro de lo que es la animación y poder seguir como mejorando, ¿no? Pero bueno, Iván, ahí terminamos, ¿no? Cerramos hoy, no los volvemos más locos a la gente. sí, no, agradecerles a todos, ¿no? Por acompañarnos hoy día, disculparnos por, bueno, como Pablo lo dijo, ¿no? No sabemos todavía la razón por Sí, la sí, que y el él no problema es pudo nuestro estar. porque lo invitamos a último momento, entonces como organizarnos a veces nos cuesta y como que estamos poniendo el esfuerzo, pero a veces nos tapan los laburos y nos cuesta encontrarnos. Pero seguramente a Miguel lo invitemos en otra, también porque es interesante charlar con él. Pero bueno, Iván, nos Bueno, saludamos. hasta el próximo miércoles, ¿no? Nos vemos, gente. Gracias por estar. Gracias por Gracias. vernos. Vamos que esto sigue. Abrazo grande.